Olivés. Senador Alfredo Rangel, muy buenos días. Muy buenos días, doctor Londoño. Un saludo a sus compañeros en la mesa de trabajo y a toda su creciente audiencia. Hace ya muchos días, desde la hora de la verdad, venimos hablando del golpe de Estado que se está propinando desde la Casa de Nariño y el Congreso de la República contra el pueblo colombiano, el pueblo soberano, según el artículo 3 de la Constitución Nacional, que le dijo no a un acuerdo que nos están metiendo por la puerta de atrás como les da la gana, exactamente el mismo acuerdo, con unas estadísticas muy raras, y es que se aprobaron o se tuvieron en cuenta 57 de las 60 propuestas que presentó el Centro Democrático. Este doctor de la calle es una maravilla para las estadísticas. Y desde luego, como parte de la base de que los colombianos somos unos imbéciles, no nos damos cuenta de qué es lo que está pasando. Pero ahora estamos esperando una sentencia de la Corte Constitucional y estamos esperando la ley de amnistía e indulto y o emoción. A las 12 de la noche, de esta madrugada, empezó el día D, porque así lo llaman. De manera que la invasión a Normandía y el día D en el convenio entre unos bandidos y el gobierno de Colombia tienen la misma significación histórica. Esto es sencillamente, uno no sabe si para ponerse a llorar o para morir de la ira. Senador Rangel, ¿esto en qué va y para dónde va? Y el fast track y la sentencia de la Corte Constitucional que estamos esperando probablemente se demorará unos días mientras el gobierno logra que la retoque la Corte Constitucional en el sentido de sus conveniencias, es decir, para afianzar el golpe de Estado en Colombia. Pero ¿cuál es su visión, senador? Sí, doctor Londoño, yo en la plenaria del Senado, donde se aprobó también muy rápidamente esa moción del Acuerdo de La Habana, utilicé el mismo término que están utilizando ustedes, un golpe de Estado. Fue un golpe de Estado contra la democracia, contra la voluntad popular, que se expresó de manera clara en las urnas, en el plebiscito, rechazando el Acuerdo de La Habana. Y posteriormente, a las pocas semanas, después de unos retoques a ese acuerdo, vino esa refrendación en el Congreso, pasando por encima de la voluntad popular. En el Congreso aprobaron ese acuerdo los 10 partidos de la Unidad Nacional que fueron derrotados en el plebiscito. Esos 10 partidos promovieron el sí, fueron derrotados, y esos mismos 10 partidos en un pupitrazo aprobaron el acuerdo, que básicamente es el mismo acuerdo, sustancialmente el mismo acuerdo. Es decir, es un nuevo texto del viejo acuerdo. Eso es lo que se aprobó tanto en el Senado como en la Cámara de Representantes, pasando por encima, insisto, de la voluntad popular. Un golpe de Estado contra la democracia, contra la voluntad popular, contra el constituyente soberano por parte del constituyente delegado. Es decir, como si los coroneles dijeran sí a lo que los generales dijeron no, en esa situación pues de atropello a la voluntad popular estamos. Ahora, pendientes, como usted dice, de lo que decida la Corte Constitucional, que ha sido objeto de toda clase de presiones por parte del Gobierno Nacional para que apruebe y valide la vía rápida, el fast track. El exministro Yosid Reyes incluso le hizo una solicitud, casi una exigencia a la Corte Constitucional para que rápidamente validara esa vía rápida, que quedó condicionada en el acto legislativo que la aprobó, quedó condicionada a la refrendación popular. Pero bueno, todo tipo de cosas se ven en este país, y muy seguramente creo yo, doctor Londoño, que la Corte Constitucional va a aprobar esa vía rápida para implementar, desarrollar legislativamente los acuerdos de La Habana en el Congreso.
Esa vía rápida sustituye a la Constitución, es verdad, sustituye al Congreso Nacional. El Congreso Nacional queda convertido en una notaría, donde no podrá el Congreso tener iniciativa. Entonces pierde la iniciativa y pierde la autonomía. La iniciativa, porque el Congreso no puede presentar sus propias leyes, sus propias reformas constitucionales para desarrollar esos acuerdos. Solamente lo puede hacer el presidente de la República. Y la autonomía, porque esas mismas leyes, proyectos de ley, reforma constitucional, no puede ser tocadas en el Congreso. No se le puede quitar nada, no se le puede añadir nada, no se le puede modificar una sola coma a esas iniciativas del presidente de la República. Si es de que el Congreso, de órgano autónomo, pues independiente, como poder público independiente, queda reducido a una simple notaría que avala y registra, simplemente registra esas iniciativas del gobierno nacional, obviamente que han sido previamente concertadas con las FARC, porque para eso también se ha conformado pues el respectivo comité que va a validar esas propuestas del gobierno en el Congreso, comité conformado de manera bipartita, obviamente, entre el gobierno y las FARC. O sea que por esa vía las FARC también se convierte en legislador y en modificador de la Constitución Nacional, por esa vía del fast track. Y como si esto fuera poco, pues se le añaden unas facultades al gobierno para que el señor Santos, de su propia mano, de su propio puño y letra, legisle durante un año, sin tener que pasar esos decretos ley por el Congreso de la República. No pasan por ahí, pero esas decisiones de Santos se van a convertir en leyes. Es decir, esto es una ley habilitante a la venezolana en todo tipo de temas que están referidos en esos acuerdos de La Habana, porque al gobierno, es cierto, constitucionalmente se le permite de manera excepcional pues tener esas facultades legislativas para un tema específico, es lo que dice la ley y la Constitución, para un tema específico durante un tiempo muy limitado. Acá se le dan esas facultades para todo tipo de temas y durante un año. Es decir, este es el otro golpe de Estado contra la democracia, contra la institucionalidad democrática. Muy seguramente, creo yo, la Corte Constitucional va a apoyar ese fast track, esa vía rápida, y entonces el Congreso en el próximo año va a quedar convertido simplemente, insisto, en una notaría, consolidándose de esta manera ese golpe de Estado contra la democracia. En el Congreso, pues, la oposición no tendrá ninguna posibilidad de modificar esas iniciativas que muy rápidamente van a ser aprobadas, las que sean iniciativas legislativas en unos 3 debates se van a aprobar, y los proyectos de reforma constitucional, en lugar de 8 debates, pues van a salir muy rápidamente en 4 debates. Así que, empezando por la ley de amnistía, pues esa va a ser la situación en el Congreso, un Congreso absolutamente eunuco, un Congreso que se hizo una autocastración aprobando ese fast track, que fue obviamente iniciativa también del gobierno nacional, concertada previamente en La Habana. El gobierno se autocastró y que está convertido ahora en un eunuco si la Corte Constitucional, como parece ser, porque esto va para allá, va a aprobar esa vía rápida, ese fast track. En esa situación estamos, doctor Londoño, una situación absolutamente lamentable para la democracia colombiana. En aras de la paz, este gobierno se pasó por encima de la democracia, rompió totalmente la institucionalidad, pero según ellos, por la paz, pues hay que hacerlo todo, y parece ser que esa es la misma doctrina que está cooptando la Corte Constitucional para validar estos acuerdos con el terrorismo. Senador Rangel, con todo respeto, me parece que usted omitió lo más grave de todo. Y perdóneme que se lo explique a la audiencia, porque
usted seguramente tiene nuevas observaciones sobre ese tema. El presidente de la República en el Fast Track queda facultado para todo y el Congreso se convierte en un convidado de piedra, el estilo pues del Don Juan. Un convidado de piedra no sirve para nada y no puede hacer nada. Y además el presidente queda con facultades con una ley habilitante de estilo de Chávez o estilo de Maduro en Venezuela, quedamos exactamente a la altura de Venezuela. Pero viene lo peor. Y es que el presidente no puede presentar ni los proyectos de ley, ni los proyectos de reforma constitucional, ni sus decretos con fuerza de ley, sus decretos de dictador, sin aprobación previa de la Comisión de Seguimiento, la CSBR, que está planteada y que está aprobada, refrendada ya por la vía criminal que hemos mencionado en el Acuerdo de La Habana. La Comisión de Seguimiento es la que manda. ¿Integrada por quiénes? Por las FARC, por el gobierno. Y por unos países muy conocidos, Noruega, Chile, Cuba y Venezuela. De manera que a mí me parece eso todavía lo peor, porque es que ni siquiera el dictador es Santos, el dictador es Raúl Castro. ¿O no, senador? ¿Estoy exagerando? Ninguna manera. A esa comisión me refería yo cuando expresé que esos proyectos de ley, esas iniciativas para reformar la Constitución que se iban a presentar al Congreso tenían que ser previamente aprobadas en un comité. Es esa comisión de seguimiento, que obviamente se convierte en un cogobierno. Es decir, ya el presidente Santos perdió también esa autonomía. No sea tan generoso. ¿Qué gobierno? Bueno, cogobierno. Supragobierno, senador. Supragobierno. Bueno, el que gobierna en Colombia es esa comisión de seguimiento a la que usted se refirió y que yo no capté porque le dio nombre de comité y bueno, en fin, sí. nos enredamos terminológicamente como se enreda cualquiera que se mete en ese berenjenal. Ese es el supragobierno. ¿Quién mandará en Colombia? El señor Raúl Castro y el señor Nicolás Maduro. ¿Van a ser los dueños de este país? Exactamente, es esa comisión la que va a tener la iniciativa legislativa, la iniciativa para reformar la Constitución, ni más ni menos. Y donde, insisto, pues el Congreso simplemente va a hacer de notaría que registra la voluntad, aprueba pues rápidamente y registra la voluntad expresada por esa comisión de seguimiento, donde, como usted dice, pues es que es algo absolutamente insólito, pues van a participar estos países, es decir, la soberanía nacional, ya no solamente la soberanía del Congreso, que ya pues se perdió, no solamente la soberanía del Ejecutivo, que obviamente está perdida porque tiene que concertarlo todo y hacerlo todo con aprobación de las FARC, sino la soberanía de la nación, porque otros países, otros gobiernos van a estar ahí colegislando y reformando la Constitución a través de esa comisión de seguimiento, Cuba y Noruega, nada menos, pues. Entonces el atropello pues contra la democracia y contra la institucionalidad democrática es total y es absoluto. Y todo eso se va a hacer para desarrollar unos acuerdos que fueron negados de manera clara por el pueblo soberano en las urnas. Esos acuerdos a los que el pueblo le dijo no, y a todos los acuerdos, porque ese no del pueblo colombiano, los acuerdos de paz, fue a todo el texto de los acuerdos, no a una parte cita, ni a una sí, a otra no, a un artículo sí, a otro no, fue a todo el acuerdo. Así que todo el acuerdo ha debido ser objeto de una reestructuración, de una revisión y de una reforma. Pero ahí quedaron puntos, por ejemplo, como la Jurisdicción Especial de Paz, quedó prácticamente intacta con algún par de retoques, la impunidad para los criminales de guerra y responsables de delitos atroces quedó tal cual. No van a pagar ni un solo día de cárcel, no va a haber penas privativas de la libertad, simplemente unas sanciones absolutamente simbólicas como sembrar lechugas o pintar una escuelita por ahí los sábados por la mañana. Además de eso, se les va a premiar con curules gratis en el Congreso de la República a esos mismos criminales. Nosotros no nos oponemos, el Centro Democrático no se opone a que las FARC se movilicen, se desarticulen, entreguen las armas y se conviertan en un partido político y vayan al Congreso, siempre y cuando los que vayan al Congreso o a los consejos municipales o a las asambleas departamentales no sean los responsables de crímenes de guerra y crímenes de lesa humanidad. No negamos absolutamente que ello ocurriera. En aras de llegar a un consenso, un acuerdo nacional, incluso cedimos en ese punto y dijimos, bueno, está bien,
que sí vayan esos criminales, pero al Congreso, pero después de que hayan cumplido una pena privativa de la libertad. Pero no, eso ni siquiera ese punto se aceptó. De igual manera, y por el otro lado, los militares tendrán que aceptar delitos que no cometieron para poder gozar de algunos beneficios judiciales. Es decir, su honra va a quedar absolutamente mancillada. De igual manera, toda la política, entre comillas, antinarcóticos sobre el tema de la coca y el narcotráfico quedó tal cual en la primera versión y en la segunda versión del acuerdo. Política esta, medidas estas que han suspendido las fumigaciones de coca, la erradicación forzosa de la coca y que han propiciado por esa vía prácticamente la legalización de los cultivos de coca, pues una expansión absolutamente inusitada de esos cultivos. En los últimos años se han duplicado los cultivos de coca, se ha triplicado la producción de cocaína en el país. Esa es la política que se va a aplicar hacia el futuro, de total permisividad, de legalización de esos cultivos. Vamos a nadar en coca como ya lo está sucediendo en el país, y así uno por uno los puntos de ese acuerdo. Insisto, es un nuevo texto del viejo acuerdo, lo que negó el pueblo colombiano y lo que se aprobó en el Congreso, y ese viejo acuerdo que fue rechazado por el pueblo va a ser desarrollado ahora por la vía del fast track, siguiendo el mandato de esa comisión de seguimiento supranacional, en donde las FARC y gobiernos extranjeros son los que le van a decirle al gobierno, al Congreso, qué es lo que debe aprobar, cuáles son las leyes y cuáles son las reformas constitucionales. De ese tamaño brutal es la ruptura de la democracia en el país, por obra y gracia del presidente Juan Manuel Santos, y para llegar a un acuerdo con el terrorismo. Cuando usted, mi querido senador Rangel, hablaba de la castración del Congreso, ¿sabe qué me vino a la memoria? Recuerda aquellas épocas en el medioevo, cuando se quería interpretar cierta música religiosa, y para conseguir unas voces muy agudas y muy lindas, castraban a los niños, y castrati, los niños castrados. Exacto. Entonces, los nuevos niños castrados de Colombia son los congresistas, por voluntad de ellos. Allá por lo menos, pues, les ejercían mano dura entre los curas y los papás, entonces para que cantaran muy lindo los castraban, y castrati. Pero aquí, pues, fue la propia mayoría del Congreso la que resolvió seguir el ejemplo de los niños y castrarse para quedar con unas lindas voces que entonaran la música religiosa. Esto, senador, son cosas que a uno realmente le perturban el alma, le producen un inmenso dolor este golpe de Estado tan grotesco como el que usted nos ha descrito, y quedamos pues a la espera de la sentencia de la Corte, que ya se sabe cómo va a ser, respaldando el famoso fast track, respaldando el golpe de Estado y poniéndonos en manos ni siquiera de Juan Manuel Santos, sino de la comisión de seguimiento, que va a estar integrada por 3 bandidos de las FARC, por 3 del gobierno. Ahí debe estar Sergio Jaramillo, y debe estar el senador Cepeda, y debe estar Piedad Córdoba, y entonces, si hay dificultades, las resuelven entre Noruega, Chile, Cuba y Venezuela. De manera que Maduro, que no manda en Venezuela, sí va a terminar mandando en Colombia. Senador Alfredo Rangel, muchísimas gracias por estar con nosotros, y usted perdonará que lo volvamos a llamar cuando esto se consume y cuando tengamos la famosa ley de amnistía y de indulto, que desde luego ustedes verán pasar, le podrán hacer alguna venia y de pronto meter algún grito desde sus curules, como para dejar alguna constancia de que no todo el Congreso quedó castrado y que todavía hay quienes mantengan en sus manos la antorcha de la libertad y la dignidad de la soberanía popular. Senador Alfredo Rangel, muchísimas gracias. Muchas gracias a usted, doctor Londoño, por la oportunidad, y les deseo muy buen día para todos. Muchas gracias, buen día. Bueno, queridos compañeros de la mesa, Montserrat, William, Santiago, ¿ustedes recuerdan? Y castrati, a los niños que castraban para que mantuvieran las voces muy lindas, ¿se acuerdan, sí, Montserrat? Señor, claro que sí. Sí, bueno, pero bueno, bien. En este caso que usted menciona es por voluntad propia, como usted bien dice, ¿no? Claro, se castraron.
Se castraron y entonces lo único que pueden es gritar sí, 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 con sus vocecitas atipladas de castrati. En eso quedó convertido el Congreso de la República y quien manda, repetimos, Montserrat, William, oyentes queridos, señor, aquí no manda ni siquiera el tirano Castro, manda la comisión de seguimiento. Claro, vamos a hablar. Esto ya cambió, las cortes acabaron, aquí mandan los criminales. ¿A ellos también les van a hacer el castrati claro. a la Corte Constitucional o no? ¿Cómo? A ver si también les van a hacer la misma operación a la Corte Constitucional, ¿no? Porque estamos pendientes. Sí, sí. Y se las hicieron completica. Cuando se supo de la ponencia de la magistrada Calle, ahí salieron corriendo los cepedines que tiene Palacio para caerle encima a la Corte Constitucional, para ponerla contra la pared. Y como no los distingue propiamente el valor civil, no son unos titanes, no son herederos de aquella magistrada de la Corte Suprema de Justicia que escribió en medio de las llamas esas palabras de que moría, pero moría fiel a sus principios, fiel a su palabra, fiel a los principios generales del derecho colombiano. ¿Se acuerda de esa magistrada manizaleña, William? Ave María, mire, bueno, la doctora Fanny González. Fanny González, mire, mujeres. Es el símbolo, es nuestra heroína de la justicia. De eso ya no se vuelve a ver. Y allá está, es así, sobre mármol, lo que debe de ser un juez de la República. Y murió en su palabra. Qué hermoso. Y saber que se educó dentro de esa escuela de pensamiento que fueron nuestros mayores, esos hombres, esos caldenses, que su papá y un grupo de gentes de bien supieron dirigir. Porque esa fue la gente que dio el buen ejemplo. Y ella fue extraordinaria. De Fanny González a la